Bien, en ese orden de ideas, decirles que ya llevamos 2 meses con una serie que iniciamos en nuestra iglesia y es la segunda venida de Cristo, nuestra esperanza. Y decimos nuestra esperanza porque en la Biblia se dice y se enfatiza grandemente que nosotros los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, tenemos una esperanza. Y la esperanza que tenemos es que Cristo resucitó y que es la garantía y la certeza que nosotros también vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza. La esperanza que tenemos es que esto no se trata de esta tierra, no, es de mucho más. Hay mucho más. Esto aquí no es sino una transición, estamos de paso, pero viene una vida eterna, que no son 70, 80, 90 años, no. Es millones y millones y millones y millones y millones y millones y no terminamos. Millones y millones, vida eterna, sin fin, al lado del Señor. Esa es nuestra esperanza. Y en esa esperanza, uno de los temas más claros del Nuevo Testamento es la segunda venida del Señor. Porque en esa segunda venida de Cristo, Él va a resucitar a los que creyeron en Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, si es que estamos vivos para cuando el Señor venga por segunda vez, seremos arrebatados y juntos recibiremos al Señor en el aire, como les he enseñado, no para devolvernos para el cielo, no, recibiremos al Señor en el aire para darle la bienvenida al Rey que viene a reinar sobre la tierra. Él viene con sus ángeles. Si usted no se ha escuchado las predicaciones anteriores frente a lo que yo he enseñado, entonces váyase a nuestra página redilnorte.org. Arriba en la pestañita al lado derecho dice predicaciones. Ahí están todas las predicaciones hasta el día de hoy. Hoy voy a predicar la 7ª predicación. Y para los que nos visitan por primera vez, por respeto a ustedes, les voy a hacer un pequeño resumen. Yo les regalé a ustedes un acrónimo. Yo tengo un lema y es ¿cómo te lo enseño? A ver, ¿quién me dice la segunda parte? Para que siempre lo recuerdes. ¿Cómo te lo enseño para que siempre lo recuerdes? Entonces he estructurado toda esta serie con el acrónimo parusía. Parusía es el término griego para la segunda venida de Jesús, la segunda venida de Cristo, parusía. Entonces con cada letra yo he venido predicando. Entonces nos encontramos con la letra. ¿En qué letra estamos? Nos va a tocar volver a repetir. En la S, muy bien, parusía. Estamos en la S, señales de la segunda venida del Señor. Hasta ahí puedo desatrasarles, no más, porque imagínense, son 6 predicaciones, más de 6 horas. Ahora, dentro de parusía, de la S, yo compartí con ustedes señales de la segunda venida del Señor. Y dentro de esas señales, yo he compartido con ustedes, les regalé también una estructura que está en Mateo capítulo 24. Está diseminada ahí en capítulo 24 todas las señales que Jesús dio, pero yo se las estoy resumiendo a ustedes en 3 categorías, para que no se le olvide, para que siempre recuerde. Entonces, en las categorías compartí con ustedes que hay señales que ocurren antes del inicio del fin. El Señor da señales, pero Él dice, cuando vean estas cosas, todavía no es el fin. Él mismo lo dice en Mateo 24. Esas son las señales que ocurren antes del inicio del fin. Hay otras señales que están en Mateo 24 que nos hablan de señales que preceden directamente a los eventos del periodo del fin. Es decir, señales que cuando yo las vea, puedo decir con certeza y seguridad que ya está para iniciar el periodo del fin, ¿cierto? Que después estaré compartiendo con ustedes que más o menos estamos hablando de 7 años. Eso lo vamos a ver después. Y hay una tercera categoría y son las señales que acompañan el periodo del fin. Es decir, ya cuando estamos en el periodo del fin van a haber unas señales muy palpables. Señales tienen que ver con eventos, con sucesos que tienen que ver con la venida del Señor, que son eventos proféticos espirituales que apuntan a una verdad y a una realidad espiritual. Así son las señales
en la Biblia. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahí les hice un pequeño recorderis. Ahora, yo no lo dije la vez pasada, pero hoy le voy a regalar también una estrategia para que usted siempre recuerde las cosas. Trate de asociar las letras. Entonces, no les regalé un acrónimo más, pero compartí con ustedes 4 señales muy importantes que cuando usted las vea puede decir que ya está cerca el comienzo del fin. Y entonces usted puede agrupar esas 4 señales con estas letras: A, G, T, H, A, G, T, H, A, G, T, H. ¿Sí lo puede decir? Dígale al que está al lado suyo, dígale A, G, T, H. Y se lo va a memorizar. A, G, T, H, uno se memoriza muchas cosas así, pues es por asocio. Entonces, A tiene que ver con anticristos. G tiene que ver con guerras y rumores de guerra. T tiene que ver con terremotos. Y H tiene que ver con hambruna. A, G, T, H. No se le va a olvidar. Hoy le voy a regalar 4 señales más. Entonces ya hoy completamos 8 señales. Pero hoy les voy a regalar otro recurso mnemotécnico para que lo memorice. Y es que todo lo que vamos a ver hoy inicia con la letra A. Todo es con A. Entonces va a ser fácil recordar. Si la próxima semana estoy vivo y estoy con ustedes acá, ¿cierto? Y no ha venido el Señor, entonces vamos a hacer el recorderis, pero de la de hoy. ¿Estamos? Entonces lo de hoy empieza con la letra A. Ya se oró, ya pedimos la bendición del Señor, así que voy a entrar de lleno a la predicación de una vez. Vamos a ver entonces la quinta señal, porque es secuencia de la vez pasada. Quinta señal, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Quinta señal, esas son las señales que preceden. Quinta señal, ahí está, el anticristianismo. El anticristianismo. Y hoy les voy a regalar nombre a las señales. La señal que voy a compartir en este momento la he llamado la señal religiosa. Es una señal religiosa. Si usted me ha acompañado en las últimas semanas, lo que yo he venido haciendo es compartiendo versículo por versículo de Mateo capítulo 24. Y tengo que ser honesto con ustedes y decirles que Mateo 24 es uno de los capítulos más controversiales, más polémicos de toda la Biblia. No el más, pero sí uno de los más polémicos. Hay muchas posiciones, hay que tener mucho cuidado para interpretar un pasaje como lo que tenemos acá en Mateo 24. Por eso les dije a ustedes que íbamos a tratar este pasaje como con guantes de seda. Lo vamos a tratar con mucho respeto, con mucho cuidado, versículo por versículo. Mire lo que dice el versículo 9 de Mateo 24. El Señor empieza a hablar de señales y ya cuando llega al versículo 9 nos da otra señal y nos dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones. Y que ahí se lo coloqué en negrilla. En negrilla. ¿Por causa de qué? Por causa de mi nombre. Estos son los versículos que muchos predicadores en el día de hoy no quieren predicar. Porque no quieren, según ellos, asustar a la iglesia. Según ellos, no se quieren meter en estos temas. Solamente son mensajes de motivación y bonitos y nos soban y nos dicen cosas lindas, pero no nos hablan de estas realidades. Hay que predicar todo el consejo de Dios, como dijo Pablo. Hay que predicar todo. Y aquí tenemos un versículo no para asustarnos. Esta enseñanza es para llenarnos de ánimo, de esperanza, sabiendo que aunque venga persecución, aunque venga la muerte, Cristo prometió guardarnos y preservarnos por siempre. Y eso es lo más importante. En algún momento Cristo dijo: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y esas son enseñanzas que casi no se dicen en el día de hoy. Y peor, si usted viene de una iglesia donde le enseñaron toda la vida que Cristo viene en las nubes y se llevó la iglesia para el cielo y aquí se desata la tribulación, entonces usted ¿para qué se va a preocupar por persecuciones si usted va a estar en el cielo?
Entonces esa es una enseñanza que nos adormece, esa es una enseñanza que nos deja ahí, no, tranquilitos, que se venga el anticristo, que se venga lo que se venga, que a mí eso no me va a tocar. Gravísimo. Porque les dije a ustedes que si estamos equivocados en esa posición, cuando se desate la tribulación, eso va a ser el acabose para mucho creyente. Prefiero más bien predicar y enseñar que la iglesia pasará por la tribulación, y si es que estoy equivocado, gloria a Dios que me voy a encontrar en el cielo cuando se desate la tribulación. Y no al contrario. ¿Qué pasó? Que se vino la tribulación y no nos llevaron para el cielo. Si usted me ha acompañado, yo les he dado argumentos contundentes de que esa enseñanza de un rapto pretribulacional no tiene mucho sustento bíblico. De hecho, para los que nos visitan hoy, por 1830 años la iglesia nunca predicó eso. Solo en 1830 se empezó a predicar una segunda venida en 2 eventos. Eso es una cosa más bien nueva. Pero mire este pasaje tan hermoso que dice de manera contundente: por causa de mí. No estoy diciendo hermoso porque vamos a ser odiados, no, sino tan claro que está diciendo que la persecución es por causa de mi nombre, dice Jesús, es decir, por creer en Él. Entonces el dispensacionalista dice: no, ese versículo es para los judíos, no es para la iglesia. ¿Cómo que no es para la iglesia? El Señor le está hablando a sus apóstoles, le está hablando a sus discípulos, que la persecución va a ser por causa de Él, por creer en Él. Por eso Él habla de los escogidos, no solo los judíos. Judíos convertidos, gentiles convertidos. Cuando la Biblia habla de griegos, gentiles, esclavos, todos pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Entonces, lo que le quiero decir es que a lo largo de la historia, los cristianos han sido perseguidos. Ha habido muchos momentos de persecución. Ustedes conocen muy bien cuando empezó el cristianismo. Fueron 2 siglos muy fuertes de persecución, casi 3 siglos. Miles y miles y miles y miles de cristianos murieron. Ya les he dicho eso, se los he explicado muchas veces. No quiero entrar en muchas repeticiones, pero aquí estamos hablando de anticristianismo. Por el hecho de identificarse con Cristo ha habido persecución hasta el día de hoy. Solamente que ahora no es tan marcado en estos territorios, en América Latina, pero hay lugares, lo que hablamos de los musulmanes, países donde la religión es musulmán, ahí hay mucha persecución para los cristianos. Les he compartido a ustedes que en muchos lugares han quemado parroquias, iglesias, ya sea católicas, ortodoxas, evangélicas, bautistas, es decir, han quemado iglesias con creyentes adentro. Persecución hay hasta el día de hoy, solamente que nosotros acá estamos viviendo en cierta manera un periodo de gracia. Nadie nos está persiguiendo. A usted lo persiguieron por venir acá, le prohibieron venir a la iglesia. No nos pasa nada. La máxima persecución que tienen algunos de ustedes es que le dicen aleluya y se burlan porque de pronto va a una iglesia, ay, allá le están lavando el cerebro. ¿Cierto? Eso no es persecución. Persecución es cuando a uno lo mandan a la cárcel por identificarse con Jesús, cuando, como le pasó a los discípulos, a los primeros, que los azotaban, los castigaban, los tiraban a un cepo, a una cárcel, a aguantar hambre por ser cristianos. Y muchos los mataron por ser cristianos. Por eso dice: serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, amados, tenemos aquí algo que yo quiero que esté muy atento, porque cuando usted empiece a ver que arranca una persecución para la iglesia a nivel mundial, todas las naciones, vaya viendo que estamos a las puertas de la segunda venida del Señor. Cristo dijo estas señales para que estuviéramos muy atentos. Mire cómo ha venido poco a poco cumpliéndose esto. Poco a poco, en países que se declaraban cristianos, poco a poco se les ha ido prohibiendo que se lea la Biblia en las escuelas, en las universidades, poco a poco. Aún en los Estados Unidos, que fue un país desde que se constituyó, todos esos estados que se unieron, por eso se llama Estados Unidos, que se unieron para formar esa nación, su declaración, su constitución siempre cristiana. Hoy por hoy en muchas universidades en los Estados Unidos no se puede leer la Biblia, no se puede hablar de Cristo, pero sí permiten que se haga yoga,
si permiten que se hable de budismo, si permiten que se hable de ciertas cosas que no tienen que ver con cristianismo. Entonces va a haber un momento en que va a haber persecución a nivel global, no solamente de no permitirnos leer la Biblia, no solamente de no permitirnos congregar, sino que nos van a perseguir por el hecho de identificarnos con Jesús. Ahora, cuando uno no es perseguido como nosotros aquí en Colombia, aquí en Bello, que nadie nos está persiguiendo por ser cristiano, es muy fácil decir, yo voy hasta lo último, yo meto las manos en el fuego, yo nunca voy a, ¿cierto? Pero amados, vamos a ser odiados, vamos a ser perseguidos, y eso me lleva a la segunda señal para seguir compartiendo lo que estoy diciendo en este momento. La segunda señal, que sería la sexta, es la apostasía. La apostasía. Algunos de ustedes han escuchado esa palabra y de pronto a veces pasan con muchas personas, de pronto no ustedes, pero yo conozco creyentes y personas que escuchan palabras raras y no, se quedan así, no la investigan, no averiguan y se quedan con una cantidad de lagunas. Apostasía, se ve muchos creyentes que no saben qué es la apostasía. Hoy le voy a compartir un poquito qué es la apostasía. No voy a profundizar por cuestiones de tiempo, pero en esta señal la voy a llamar la señal eclesiológica. El anticristianismo la llamé señal religiosa. Nos van a perseguir por ser de la religión cristiana. Así de sencillo. Por eso señal religiosa. Pero esta señal, apostasía, es señal eclesiológica, eclesía de iglesia, eclesiológica, porque es una señal que tiene que ver dentro de la iglesia, tiene que ver con nosotros. Apostasía. Y mire, versículo 9 ya lo leímos, ahora leamos el versículo 10. Seguimos avanzando en Mateo 24. Muchos se apartarán de la fe, entonces, y se traicionarán unos a otros. ¿Y qué más dice? Y unos a otros se odiarán. Mire, el versículo 9, si se fija lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, el versículo 9 nos habla de odio. Dice que nos van a matar, vamos a ser odiados de todas las naciones. Pero el versículo 10 se nos dice que entre nosotros mismos nos vamos a traicionar y que unos a otros se odiarán. Terrible eso. Ahora, ¿eso cómo lo explicamos? Bueno, vamos a ir despacio. Cuando hablamos de apostasía, es lo que se traduce en español en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión oficial que nosotros usamos en esta iglesia. Se traduce: se apartarán de la fe. Algunas versiones antiguas dice tropezarán, de tropiezo. Esta versión dice se apartarán de la fe. El término griego ahí es lo que tiene que ver con apostasía. Entonces, la apostasía, a la luz de la Biblia, a la luz de este texto, es el abandono, es la renuncia a la fe cristiana. Entonces, cuando empecemos a ver, escúcheme esto, persecución, los que no tienen raíces, los que han estado ahí en la iglesia, ahí, nunca se han como identificado ahí, están ahí, van a una iglesia, pero a veces uno sabe que ni son convertidos. Ahí están, van a la iglesia ahí porque se sienten chévere, rico ir a la iglesia, o de pronto se cambiaron de religión, pero no hay raíces. Esas personas, rapidito, ¿qué? Cuando venga la persecución, rápidamente van a decir: no, yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano. Es decir, les va a pasar lo mismo, aunque obviamente guardando las diferencias, porque Pedro sí era un convertido, obviamente el apóstol, pero a veces cuando uno se cree muy seguro, yo no voy a negar, yo no voy a abandonar la fe. Venga, un momentico, Pablo nos advirtió y nos dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. A veces uno se cree muy valiente. Pedro, ¿recuerdan cuando el Señor, cierto, los fue a alabar, una purificación que iba a hacer con ellos, etcétera, etcétera? Y Jesús profetizó y dijo: Pedro, tú me vas a negar. ¿Se acuerda? Y Pedro dijo: no, hombre, yo meto las manos al fuego por ti. ¿Se acuerda? Al fuego por ti. Ay, amados, ¿saben lo que pasó cuando arrestaron al Señor?
Ese Pedro que era todo violento, ¿no? Y todo, siempre estaba de primero, ese tenía un temperamento muy fuerte y se fue y siguió y ahí estaba. Porque recuerde que cuando lo arrestaron, no solamente lo siguió, cuando lo arrestaron sacó ese mocho de peinilla que tenía de espada y, ¡guau! Y le fue a volar la cabeza ahí porque el otro hizo así. Y le voló la oreja, pero se lo tiró, fue a llevárselo. Y le voló una oreja. Tremendo eso, ¿no? Eso está en Lucas. Lucas, que es médico. Interesante, ¿no? Lucas da esos detalles. Él es médico, él da detalles. Entonces, volviendo al tema, Pedro está ahí, es de noche, mucho frío. Entonces ahí está Jesús arrestado. Él está ahí en el patio calentándose en el fuego. Calentando. Cuando una de las criadas dice: este es uno de ellos. ¿Y qué hizo Pedrito en ese momento? Sí, yo soy uno. Pedrito, ¿qué hizo? Se hizo a un lado y dijo: yo a ese señor no lo conozco. Y la palabra del Señor dice que lo negó 3 veces. Podría decir más cosas de Pedrito, pero dejémoslo ahí. Solamente para decirles a ustedes que nosotros es muy fácil decir: no, yo nunca lo voy a hacer, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque si se desata una persecución sobre nosotros, ahí se va a mostrar quién es quién. Utilizando un lenguaje de mecánicos, ahí se nos va a medir el aceite. O como dice un lenguaje de los de metales, ahí vamos a pelar el cobre. Eso no tenía sino un bañito ahí, un bañito, pero eso no era de oro. Eso no era de oro. El día de la quema, como decía mi papá, el día de la quema se verá el humo. Bien, hablando entonces de la apostasía, cuando yo profundizo en el Nuevo Testamento hay 2 clases de apostasía, 2 categorías. La de este versículo es la categoría del que renuncia totalmente a identificarse como cristiano. Se retira de las filas, sencillamente ya no más dice ser cristiano, ¿ok? Ese nunca fue cristiano, así, eso es lo que yo creo, nunca fue cristiano. Bien, pero hay otra categoría que es el que sigue en la iglesia, pero poco a poco se empieza a apartar de las principales doctrinas del cristianismo, es decir, de las enseñanzas sanas, de doctrina sana. Esa es otra categoría de apostasía y de eso estamos llenos en las iglesias en este momento. Hace varias décadas ha venido unos movimientos muy fuertes sobre la iglesia evangélica y la iglesia evangélica ha cogido un norte muy diferente al que traía. Hoy por hoy es muy fácil creer cualquier cosa, simplemente la gente ya no investiga, la gente no quiere sino que le profeticen cosas bonitas, que le profeticen al oído. Por eso es que esas iglesias que hacen ese tipo de cosas, bien, los de la ofrenda de 100,000, de 200,000 pesos a este lado, porque a ustedes hay una profecía especial para ustedes, ¿sí? ¿Conocen esas iglesias? Uy, terrible, Dios mío, terrible. Y a la gente le gusta eso, y al latino le gusta eso. Nosotros somos culpables porque no escudriñamos. No, nosotros no podemos tragar entero. Pero hoy por hoy tanto se ha apartado la iglesia de la sana doctrina que hoy por hoy tenemos pastores que ya no creen que Cristo vuelve por segunda vez a la tierra. Tan grave está el asunto. Por eso casi no se predica sobre la segunda venida del Señor. Por eso en las iglesias casi no hay enseñanza sobre la segunda venida del Señor. La gente está en oscuridad. Y si escuchamos por ahí, escuchamos es a un loco por ahí dando fechas de la venida del Señor, pero no un estudio serio de la venida del Señor. Entonces, hoy por hoy, iglesia, tenemos que cuidarnos mucho de eso. Por eso las señales anteriores, recuerden cuando el Señor hablaba de que vendrían falsos profetas, anticristos, falsos cristos, falsos mesías, que van a hacer muchos milagros y que engañarían, si le fuera posible, aún a los escogidos. Hablamos de eso en semanas anteriores. Y hoy por hoy, mucho cristiano evangélico en Colombia, mucho cristiano evangélico en Bello, lo único que le importa es los milagros y las señales, no le importa la doctrina. Con tal de que oren por mi mamá y se sane, con tal de que me sanen, no le importa la doctrina. Momentico, la doctrina es muy importante y Jesús lo advirtió. No se dejen engañar.
les advierto, les advierto, les advierto. Le hace Mateo 24, advertencia sobre advertencia. Por eso usted no puede estar siguiendo señales. Las señales nos siguen a nosotros, pero yo no sigo las señales. Yo tengo que mirar el predicador, su vida y su enseñanza. ¿Ok? Su vida y su enseñanza. Pero hoy en día uno no puede hablar mal de ningún varón por ahí que se haya apartado de la fe, porque dicen que uno está juzgando. Yo me he ganado muchos enemigos en la iglesia, muchos, porque yo llevo más de 30 años denunciando falsos profetas y los denuncio públicamente. Yo fui de los primeros pastores en este municipio en denunciar a Andrés Puerta como falso profeta. En ese entonces la iglesia más grande de Bello, Sentif, en el Teatro Iris. Yo fui de los primeros públicamente, denuncié que se había apartado de la fe cuando se volvió mesiánico, cuando empezó a celebrar fiestas de tabernáculos y todo este rollo, y al último terminó volviéndose judío mesiánico. Peor, ¿cómo terminó? Un rabino le lavó el cerebro y ya después apostató totalmente del cristianismo. Cristo no era el Mesías y se volvió un judío ortodoxo. Fui de los primeros que lo denuncié, y allá fui con otros pastores a Sentif, nos sentamos con él, pero él no reconoció antes de volverse judío ortodoxo. El resto, ustedes conocen la historia tan triste. La iglesia se acabó, se dividió, y hoy por hoy tenemos creyentes que no quieren saber nada del cristianismo, nada. Están aporreados, dañados. Otros, por la misericordia de Dios, llegaron a distintas iglesias evangélicas en Bello. Esto por colocarles solamente un ejemplo de lo delicado que es la sana doctrina, lo delicado que es estar ahí en la sana doctrina. Iglesias perfectas no hay. No busque una iglesia perfecta, porque el día que la encuentre, no entre porque la daña. Pero sí busque una iglesia de sana doctrina. Y yo sí puedo decir con toda autoridad que esta es una iglesia de sana doctrina. Perfecta no es. Empezando por el que les hablo, lleno de imperfecciones. Las que, no se ponga a fijarse mucho en mí, porque hasta ahí llegó. Pero esta es una iglesia de sana doctrina. Celosos de la sana doctrina. Celosos. Muy celosos. Tan celoso soy que yo casi no comparto el púlpito, de lo celoso que soy de la palabra del Señor. Ustedes, esta no es una escuela que están llamando a cualquier loco que aparece a predicar. No, así no es. Yo conocí un pastor, no voy a dar el nombre, que cuando llegaba un pastor, él dice: ay, sí, voy a descansar. Venga, predique, hermano, la palabra. Sí, lo cogía, hacía quemarropa. No, esto no se trata de descansar, esto se trata de alimentar la iglesia bien. Y uno a veces invita a gente sin saber qué van a enseñar, y a veces les hace tanto daño a la iglesia. El pastor a veces no tiene la culpa, porque a veces cree que va a dar un buen sermón y termina enredando a la gente, ¿no? Termina enredándolos. Iglesia, avanzo con esto de la apostasía. Más adelante, repito, estaré profundizando un poquito más en esto de la sana doctrina, pero por cuestiones de tiempo tengo que seguir. Estamos con la letra A. Ya llevo 2A. La primera, ¿cuál fue? A ver, se lo van a aprender. Anticristianismo, es decir, persecución para nosotros. 2, apostasía. 3, el amor disminuirá. Oiga eso. A veces cuando se habla de señales, la gente no habla de eso. A la gente le gusta terremotos y guerras. No, venga, que Jesús dijo esto de manera clarita. Versículo 12 de Mateo 24. A esta señal yo la llamo la señal social. Entonces, la primera, señal religiosa; señal eclesiológica; señal social. Esto tiene que ver ya con la sociedad. Mire lo que dice el versículo 12. Habrá tanta maldad. Estamos hablando de señales cuando él esté cerca a su segunda venida. Dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir acá? Bueno, tenemos un problema con el español.
En el español, los términos griegos que aparecen acá a veces no hace justicia con el griego. Entonces, por eso uno encuentra muchas traducciones. Esta Nueva Biblia de las Américas dice: habrá tanta maldad. Hay otra versión antigua que dice: tanta iniquidad. Si usted está cotejando ahí, está buscando en la Biblia, puede ser que ahí tenga iniquidad y no maldad. Pero ambos términos no hace justicia al término griego. En el término griego que Jesús usó acá es el término anomía. Anomía. Y anomía significa sin ley, sin autoridad. Eso significa anomía. Entonces, sí, se puede traducir maldad, se puede traducir iniquidad, pero es más que eso. Entonces, estamos hablando acá básicamente de la ausencia de normas o de leyes, el menosprecio hacia las autoridades establecidas por Dios, y tiene como consecuencia obviamente que eso, pues claro, va a traer un desorden, va a traer un caos en medio de esta sociedad. Amados, quiero hacer una pausa. No es sino que nosotros miremos un poquito qué ha estado pasando en esta última generación. No nos vamos a ir muy lejos. Ustedes son una iglesia muy joven. Yo no veo sino jovencitos y jovencitas en esta mañana. Todos son muy jovencitos, ¿no? Yo sí soy de Shakira para atrás. Ustedes son de Shakira para acá. Ustedes sí son más jovencitos. Pero miren, los que somos de Shakira para atrás, yo recuerdo cuando era niño. Y yo no soy tan viejo, yo tengo 56 años. Añitos, 56 añitos. Yo estoy en la juventud de la tercera edad. Juventud de la tercera edad. Mire, 56 añitos, y cuando yo era niño, yo recuerdo que yo no le podía contestar mal a mi mamá o a mi papá. Ay, que me atreviera yo a contestarle, ¿verdad? Los de la generación de la guayaba, ¿cómo decimos los de la generación de la guayaba? Le volteo ese mascadero, ¿sí o no? Uno no podía contestar feo. Esta generación, ay, amados, a excepción de los jóvenes de esta iglesia. Aquí hay una excepción. Los jóvenes de esta iglesia son otro cuento. Son más rebeldes. No, mentira, no. Mire, cuando hablamos de esta generación, desde niños, uno ve los niños no solamente contestándole feo a sus padres, sino pegándoles. Y peor, la mamá y el papá celebrando la pataleta del niño. Gravísimo. Y esos son los niños que han crecido respondiéndole mal a papá y a mamá, gritándoles. Y peor, lo que nunca se había visto en esta sociedad: hijos matando a sus padres. Hemos llegado a una degradación moral que uno dice: venga, ¿qué más puede pasar? Hijos, uno dice: ¿cómo es que un hijo le pegó a la mamá? Dios mío, por eso yo recuerdo de niño, esto es más feo que pegarle a la mamá. Yo no sé si usted se acuerda de esos adagios, porque eso no se veía. Hoy en día eso se volvió muy normalito. No, es que le pegó al papá, le pegó a la mamá. Y uno dice: ¿cómo es posible? Los que somos de generaciones más viejitas, ¿cómo es posible que le pegó a la mamá? Pero ahora peor, cada rato escucha uno: no, es que mató a la mamá, es que estaba empepado, marihuanao, qué sé yo, mató a la mamá y al papá. Ay, amados, ¿qué más podemos esperar de esta generación? Ahora, yo a veces digo: si el Señor no viene ahora rápido, ¿qué va a pasar con los hijos de nuestros hijos? Si en esta generación estamos viendo lo que estamos viendo, ¿qué va a pasar en la otra generación? Cada vez estamos en ¿qué? ¿En cuenta qué? En cuenta regresiva. Estamos en una profundidad, en un desorden, en un caos. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará. Y no puedo decir más porque aquí me alargaría demasiado, pero el término utilizado aquí por Mateo, que se traduce literalmente por que se aumentará, el término también no hace justicia al griego. En el griego tiene que ver con se multiplicará. Es más que aumentar. Aumentar es sumar, multiplicar es a la 10ª potencia. Entonces estamos hablando de una
de una no sujeción a la autoridad multiplicado a la 10ª potencia. Saben que vengo haciendo una campaña hace rato aquí en Bello, con ustedes también. Bello, y ahora sí tengo que hablar de Bello. Y cada vez que yo salgo, en estos días que me tocó salir de imprevisto por el calamidad doméstica, con la muerte de la mamá de mi esposa, mi suegra, que nos tocó salir para el valle, cada vez que yo salgo veo las diferencias de otros lugares con Bello, hablando en asuntos de sometimiento a la autoridad. Y sobre todo voy a colocar un ejemplo que lo he venido colocando mucho tiempo acá: las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito. Uno por allá, mire, el valle, las motos son así, eso es un hormiguero. Es el valle, claro, el valle, no son lomas. El valle, eso es moto, todo el mundo tiene moto. Y uno veía en los pares todas las motos haciendo pare, y carros por ningún lado, pero ellos haciendo pare, respetando el semáforo. Y yo decía, ay Dios mío, que esto fuera Bello, que esto fuera Bello. Esto es increíble ahora. Y no, ahora es peor. Ahora ya no son las motos que no respetan las leyes de tránsito. Ahora en Bello los carros, taxis particulares se comen los semáforos. Entonces es uno manejando a la defensiva. ¿Quién viene atrás? Que si se comió el semáforo, no se lo comió. Eso tiene que ver con un problema de Bello: sometimiento a la autoridad. El que no se sujeta a una norma de tránsito, ese tampoco se le sujeta a sus autoridades civiles, militares, espirituales. Mucho menos se van a sujetar a un calvo ahí en una iglesia. Seguimos. ¿Cuántas letras llevamos? Anticristianismo. 2. Apostasía. 3. El amor disminuirá. Literalmente dice se enfriará. Así lo dice en griego. ¿Número qué? 8. 8 señales. La aprobación de la ONU para la restauración de Israel como nación. Ahora sí vamos a entrar aquí en unas cosas muy interesantes. Aprobación. Anticristianismo, apostasía, amor que se enfría, aprobación de la ONU para la restauración de Israel como nación. A esta señal yo la he llamado la señal geopolítica. Señal geopolítica tiene que ver con movimientos que se hacen en el mundo a nivel de naciones, a nivel de territorios, que tienen que ver con cuestiones políticas, económicas. Entonces la vamos a llamar la señal geopolítica. Vamos a leer Mateo 24, versículos 32 al 33. Jesús, terminando el capítulo 24, ya en la recta final de su enseñanza en el sermón del Monte de los Olivos, el Señor termina diciendo: de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también, ese así también es una comparación. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? Todas las señales que ha venido enseñando. Cuando vean todas estas cosas, sepan que Él, hablando el Señor, sepan que Él está cerca a las puertas. Por supuesto que ellos entendieron muy bien, porque venían de trasfondos de agricultura. En Israel se cultivaba mucho la higuera, había higueras por todas partes, por donde uno caminaba había higueras, vides, uvas. Entonces, claro que ellos entendieron muy bien, nosotros de pronto no tanto. Pero básicamente es que hay unas señales para usted saber cuando un árbol, ¿cierto?, está próximo ¿a qué?
a dar fruto. De eso es que estamos hablando acá. Entonces no vamos a entrar en detalles. Lo único que sí les quiero decir es que es un versículo que no puedo ser fanático, no puedo ser dogmático para decir que aquí la higuera tiene que ver con Israel. Puede ser que sí, puede ser que el Señor tenía eso en mente, pero no estamos muy seguros, porque mirando un pasaje paralelo vemos que no solamente Jesús habla de la higuera, sino de otros árboles, Si es la higuera y tiene que ver con Israel, entonces sí cobra mucho más peso este punto que les estoy mencionando. Pero aunque Jesús no tuviera eso en mente, el punto que les estoy mencionando sí es bien importante también, ¿ok? Entonces tenga en mente que no podemos dogmatizar que Jesús estaba hablando de Israel. Puede ser que sí, ¿ok? Sigo leyendo, otra vez. Versículo, ¿estamos en qué? Quiero leerlo otra vez. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Decir a las puertas es que ya está, ¿qué? Ya está que llega. Ya no es que se va a demorar 2000 años. No, lo tenemos a las puertas. Y esto es lo que yo voy a tratar de explicarles un poquito. No me voy a extender mucho por cuestiones de tiempo, pero decirles que Israel, a lo largo de la historia, las veces que Israel se ha rebelado contra Dios, siendo el pueblo de Dios, Dios ha tenido que disciplinarlo, porque Dios, el Padre al que ama, disciplina. Por el amor que Dios le tiene a Israel, ha tenido que disciplinarlo a lo largo de la historia. No les voy a hacer un recorrido largo de Israel, no tengo tiempo, pero en el Antiguo Testamento al menos tenemos dos casos muy puntuales cuando Israel se rebeló, desobedeció y Dios lo dejó a la intemperie, es decir, no lo protegió y vinieron las naciones y lo conquistaron. Sabemos el caso que estuvo 4 siglos largos como esclavos en el imperio de Egipto. 430 años en esclavitud hasta que Dios levanta a Moisés. Más adelante, siglos después, otro periodo de disciplina para Israel cuando fueron cautivos por parte de Babilonia. Destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, y ahí tenemos el caso de Daniel, ¿cierto? Cuando escribe el libro de Daniel, cuando él es llevado cautivo. Entonces de eso es que les estoy hablando, 70 años de cautiverio. Pero hablemos ya de la época de Jesús. Como ellos negaron, no creyeron que Jesús era el Mesías, Dios disciplinó al pueblo de Israel. Y lo disciplinó de una manera muy, muy fuerte. Y eso es lo que quiero hoy recordarles un poquito a ustedes. Cuando hablamos de Jerusalén, Jerusalén fue destruida por completo, el templo fue destruido por completo después de que Jesús resucita. Y eso es lo que voy a compartir. Israel en el día de hoy, que aparezca en el mapamundi, que Israel ahora sea un estado independiente, es un milagro del Señor, un milagro. Y es un milagro tal que mucha gente no se alcanza todavía, están desconcertados porque todavía Israel sigue como estado. Israel, humanamente hablando, tirándole la lógica, hace rato tenía que haber desaparecido por completo. Ahora bien, solamente les voy a llamar la atención de algo. Las grandes civilizaciones antiguas, las grandes civilizaciones como Egipto, Roma, Grecia, todas han desaparecido. Todas han desaparecido. Ahora, ¿cómo es posible que todavía la identidad judía todavía permanezca? Permanece su idioma, permanece su religión, permanece todo después de tanta persecución. A lo largo de la historia de la humanidad han habido varios periodos en que gobernantes y países han querido aniquilar y destruir por completo a los judíos. Para no ir muy lejos, pensemos el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial con Alemania. Trató de exterminar por completo al pueblo judío. Estamos hablando de los nazis, estamos hablando del Holocausto. Ahora, yo les voy a decir que ocurrió un milagro. Y el milagro que ocurrió, mis amados, ustedes conocen muy bien la historia de lo que estamos hablando de Israel, pero antes de hablarles de todos estos milagros, Cristo profetizó que Israel iba a ser destruido, que el templo iba a ser destruido, que ellos iban a estar esparcidos por todo el mundo.
precisamente por ellos no haber creído en Él como Mesías. Y voy a leerles unos versículos nomás porque no tengo mucho tiempo. En Mateo 24, quiero que leamos versículos 37 al 39. Ahí Jesús está descendiendo a Jerusalén, va con los discípulos y Jesús profetiza, viendo abajo la ciudad y a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Por tanto, la casa de ustedes, ¿cuál fue la profecía? ¿Sí les qué? Se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y llegando al capítulo 24, los dos primeros versículos que los dejé para explicarlos hoy, mire lo que dice los dos primeros versículos del capítulo 24 que estamos estudiando. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Un templo majestuoso, un templo imponente que tenían los judíos. Y mire Jesús lo que les dice, pero Él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Profecía de Jesús para Israel, para Jerusalén. Pero Lucas, que da muchos detalles porque Lucas es historiador, Lucas da otros detalles del mismo pasaje. Lucas 21, 24, Lucas retoma estas palabras de Jesús: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y con esto quiero decirles que el cumplimiento de las palabras de Jesús se vieron de manera palpable, literal, a través de la historia. Si usted investiga, porque usted puede investigar, claro, esa es la idea, que investigue. En el año 67 después de Cristo, los judíos se sublevaron contra el imperio romano. Ustedes saben que los israelitas pagaban tributo al César, porque Roma había conquistado a los judíos. Entonces en el año 67 hubo más sublevaciones, pero quiero mencionar esta. En el año 67 se sublevan, hay revueltas, y esas revueltas duran más o menos 3 años. Y en el año 70 después de Cristo, literalmente en el año 70, el general Tito, muy famoso, que después llega al imperio, el general Tito con sus tropas rodean a Jerusalén, sitian a Jerusalén. Escúcheme, 3 años de mucha guerra, pero en el año 70 destruyen el templo, invaden a Jerusalén, Jerusalén queda destruida por completo y los judíos los sacan totalmente de ahí, y hasta 1948 Israel estuvo sin patria, estuvo sin territorio. Por eso los que somos de Shakira para atrás escuchamos desde niños ese adagio que decía: este está como el judío errante. Sí, han escuchado eso. El judío, porque no había tierra. El judío se la pasaba de nación en nación, de nación en nación, porque no había tierra. Entonces en 1948 ocurre un milagro, y el milagro que ocurre es el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, le da el estatus de nación, le reconoce que pueden volver a su tierra, ya no toda la tierra que tenían antes, pero podían regresar y constituirse en un estado independiente. Eso era imposible, humanamente hablando. Eso solamente fue posible por la gracia de Dios y porque las profecías, porque las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Estemos de acuerdo con los judíos o no, pero ellos siguen siendo pueblo de Dios. Siguen siendo pueblo de Dios. Hay promesas que Dios les hizo y Dios se las va a cumplir. Y se las cumplió en 1948. Entonces, déjeme decirle que desde 1948 Israel ha estado en guerra, porque nadie estuvo contento con eso. Y por eso las naciones vecinas han tratado siempre de exterminar también
al pueblo judío, y por eso es el problema que tenemos ahora con Gaza y la guerra que tenemos en este momento, que ya llevamos varias semanas de guerra. Por eso quiero recordarle otra vez Mateo 24, versículo 32 y 33. De la higuera aprendan la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Amados, decirles que Israel desde 1948 para nosotros se constituye el reloj profético de Dios. Ya estamos en cuenta regresiva. Así como cuando uno, ¿cierto?, va a comprar o hay algún evento que está en cuenta regresiva, ¿no? Y entonces ya uno, ay, no nos quedan sino tantos días, nos quedan tantas horas, ¿cierto? Pues bien, en este caso nosotros estamos, no sabemos ni el día ni la hora, pero estamos en cuenta regresiva. Es decir, hoy por hoy estamos mucho más cerca que antes de 1948. ¿Por qué? Porque no se había cumplido esa profecía. Profecías del Antiguo Testamento que no se las mostré ahora para no cansarlos, donde Dios dice que los va a traer de todos los lugares de la tierra y los va a volver a llevar a Jerusalén. Eso ya se cumplió. Así que estamos viendo algo que era imposible de cumplirse. De hecho, muchos profetas estudiosos de la Biblia decían que eso era imposible, que se cumpliera esa profecía, que eso solamente tendría que cumplirse de manera espiritual. Pues se cumplió de manera literal. Y aquí entro con unas aplicaciones que voy a hacer en esta mañana, ¿ok? Para la recta final. Ustedes saben que siempre hago aplicaciones, además de aplicaciones que ya di a lo largo del sermón. Una aplicación que quiero hacer con ustedes, estudiosos de la Biblia, porque yo quiero que ustedes no se vuelvan solamente lectores de la Biblia, sino estudiosos de la Biblia, es que la Biblia hay que interpretarla de manera literal, a menos que el contexto me diga que lo puedo interpretar de manera espiritual. ¿Cómo así, Renzo? Pues si la Biblia dice que Dios va a volver a traer a Israel, a los judíos, a la tierra, hay que creerlo. Todas las promesas con respecto a la primera venida se cumplieron literalmente. Pues todas las promesas que tienen que ver y profecías con la segunda venida también se van a cumplir literalmente. Y eso se lo voy a decir desde ahora, porque después vamos a decir cosas muy polémicas, porque a veces tenemos hermanos nuestros, no estoy diciendo falsos profetas, sino hermanos nuestros en la fe que creen distinto a nosotros. ¿Distinto en qué? En muchas cosas. Voy a adelantarme. Mire, cuando hablamos del milenio, cuando hablamos de los 1000 años, donde Cristo reinará sobre la tierra, muchos hermanos nuestros, hermanos que yo aprecio mucho, que son reformados, son amilenaristas. Ellos no creen en un milenio literal. Ellos dicen que los 1000 años que aparece en Apocalipsis 20 es simbólico, es espiritual. Y es donde yo le estoy enseñando una ley en esta mañana de hermenéutica. Los textos bíblicos se interpretan de manera literal, a no ser que el contexto me diga que lo interprete de manera espiritual. Si dice que son 1000 años, son 1000 años. Si dice que son 3 años y medio, son 3 años y medio. Yo no puedo espiritualizar eso. Entonces, por eso quería hoy empezar por esta aplicación, ¿ok? Para que más o menos vayamos entendiendo las profecías. Bueno, quiero ahondar un poquito más. La otra aplicación que yo quiero hacer con ustedes es que, por un lado, Cristo nos ha dicho que Él va a venir como ladrón en la noche. Así nos enseña la palabra del Señor. Pablo también retomó esas palabras, Pedro también retoma esas palabras. Pero Jesús dijo que antes de Él volver por segunda vez se tenían que cumplir algunas señales. Las dos cosas hay que creerlas. Viene como ladrón en la noche, pero hay señales que se tienen que cumplir. Ahora, para que usted no se vaya a confundir, yo a veces veo creyentes que dicen, no, como Él dijo que había señales, entonces yo no me voy a preocupar tanto porque todavía no está el anticristo. ¿Usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber si está el anticristo ya vivito por ahí ya y haciendo jugadas, movimientos políticos? ¿Usted qué va a saber? Y es más, le voy a decir algo. Aunque haya señales que no se hayan cumplido, hay algo que todos nosotros que tenemos que estar preparados todos los días. En cualquier momento nos podemos morir. Venga,
Quiere decir que yo tengo que estar preparado porque vendrá como ladrón en la noche, no solamente en su segunda venida, sino también cuando yo parta al encuentro con el Señor. Porque cuando Él venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo todos los días tengo que estar preparado como si fuera el último día de mi vida. Como si el Señor fuera a venir hoy, ya sea en su segunda venida, en las nubes, con los ángeles, o que yo parta a la presencia del Señor. Tengo que estar preparado para el encuentro con el Señor. De uno o de otro lado, vamos a estar al encuentro con el Señor. Sea que estemos vivos o que estemos muertos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Esa es la pregunta que te hago en esta mañana. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? 10, 5 las cogieron desprevenidas. Llegó el novio. ¿Y qué pasó con las 5? No estaban preparadas. No tenían aceite suficiente. No tenían aceite para volverle a echar a las lámparas. ¿Cómo está tu lámpara? Esa es la pregunta que te hago en esta mañana. Y esto lo he venido diciendo una y otra vez. Ahora quiero hacer otra aplicación con ustedes en esta mañana. La otra aplicación que quiero hacer con ustedes es que nosotros no estamos autorizados para ponerle fecha a la segunda venida del Señor. No estamos autorizados. Y le voy a mostrar varios textos bíblicos. Mateo capítulo 24. Estamos en el capítulo 24, finalizando este sermón. El Señor es muy bello porque Él dijo: ahora ya les di todas estas señales. Ahora no ha de faltar alguno de estos locos que empiece a hablar de fechas, ¿no? Entonces, miren lo que dijo Jesús. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Y a mí me sorprende la última frase: ni el Hijo, sino solo el Padre. En otras palabras, Jesús dijo: ni yo lo sé, el único que sabe cuándo voy a venir es mi papá. Sí, se lo estoy diciendo como en un lenguaje paisa, ¿sí o no? El único que sabe es mi papá. Más paisa todavía, ¿sí o no? Yo no sé, ni los ángeles saben. Oiga, increíble, ni Jesús sabe, pero tenemos pastores que sí saben. Increíble. Y algunos dirán: ¿cómo así, Renzo? Eso es lo que está pasando en el día de hoy. Pastores que están diciendo el día en que el Señor vendrá, la fecha. Hay fechas. Ahora, cuando yo veo Mateo capítulo 25, Jesús volvió a repetirlo. Cuando se repite esto varias veces, es énfasis, énfasis, énfasis. Explicando la parábola de las 10 vírgenes, al final de la parábola Jesús explicó su segunda venida y dijo, versículo 13, Mateo 25: por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos. ¿Por qué qué? Porque no saben ni el día ni la hora. Hay señales, pero también hay exhortación a estar despiertos, porque Él puede venir en cualquier momento. Ustedes saben que hay grupos, no me voy a alargar mucho en esta mañana por cuestiones de tiempo, pero saben de grupos religiosos que se levantaron precisamente porque sabían que la gente era muy inquieta y le gustan mucho estos temas de la profecía y quieren saber fechas. Estamos en el cuándo, ya explicamos el cómo vendrá Jesús. Estoy ahora en el cuándo vendrá Jesús. En el cuándo ya les hablé de 8 señales y me faltan todavía más señales que compartiré la próxima semana. Pero lo que quiero decirles es que en el cuándo yo no puedo ponerle fecha, porque Jesús no me autoriza a poner fecha. Tenemos el caso en el siglo antepasado, cómo nacieron los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día iniciaron precisamente colocándole fecha a la venida del Señor. Dijeron que el Señor venía en 1843. No llegó, dijeron: no, nos equivocamos en un año, 1844. Tampoco llegó. A eso se le denominó en esa época el famoso el gran chasco. Todavía utilizamos nosotros aquí en Colombia y decimos: uy, qué chasco es, qué oso que hicieron. Mas sin embargo el grupo siguió creciendo. ¿Y sabe qué dijeron después? Sí, él sí llegó en 1844, pero no vino físicamente, vino espiritualmente.
espiritualmente entró en el santuario de Dios. Y entró en el santuario de Dios para hacer una purificación por su iglesia. Y eso es lo que sigue creyendo los adventistas del séptimo día. Por eso yo, Renzo Espinosa, no los acepto como sana doctrina. Para mí es una secta falsa, los adventistas del séptimo día. Ahora, un grupo que salió de ahí, que copiaron muchas cosas de los adventistas, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dijeron que en la Primera Guerra Mundial 1914, que ese año llegaba el Señor. Pues el Señor no llegó. Después dijeron que llegaba en 1918, tampoco llegó. Después dijeron que llegaba en 1925, tampoco llegó. Hasta ahí se calmaron, se quedaron quietecitos, no volvieron a poner fechas. Pero vaca ladrona no olvida el portillo. El que le encanta poner fechas, tarde que temprano vuelve a poner fechas. Pues en 1975 volvieron a decir que Cristo venía por segunda vez. No vino. Esta vez entonces dijeron, pero vino espiritualmente. Tan lindos. Ellos no están esperando visiblemente al Señor. Es una secta. No tengo nada contra personas testigos de Jehová. Estoy hablando de doctrina, ¿ok? De doctrina, como institución, como enseñanza, ¿ok? Entonces, lo que les estoy diciendo, ustedes dirán, bueno, Renzo, sí, pero eso son sectas, eso no pasa en la iglesia. El problema es que muchos pastores de sana doctrina han cometido los mismos errores de los adventistas, han cometido los mismos errores de los testigos de Jehová, colocándole fecha al Señor. Recuerdo de muchos profetas, pastores, como Israel se declaró estado independiente en 1948, entonces muchos pastores empezaron a decir, la Biblia dice, Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, una generación es 40 años. 1948, súmele 40 años. Jesús viene ¿cuándo? En 1988. 1988. Yo soy convertido, yo soy modelo 1986. En los primeros años de mi conversión yo escuché profetas diciendo que él llegaba en el 88 y yo estaba asustado, que él llegaba en el 88. Y así, mis amados, muchos se han puesto a ponerle fecha a la venida del Señor. Ahora han venido otros locos en estos días, y entonces hay otro loco que dijo, no, una generación no es de 40 años, una generación es de 80 años. Entonces, si Israel llega en 1948, súmele 80 años. Quiere decir que Jesús viene, ¿cuándo viene? No me vaya a sacar calculadora. A ver, ¿qué pasó? 2028. Ah, pero venga, 2028. Pero como hay 7 años, como vamos a ser arrebatados, ¿sí nota? Entonces él no llega en el 28, llegas en el 2021. El 2021 ya pasó, estamos en el 2023. Ese es el problema con las fechas. No estamos autorizados a ponerle fecha a la venida del Señor. Y aquí es donde quiero a ustedes como iglesia exhortarlos a que no traguen entero, exhortarles a que sean celosos de la sana doctrina, porque el problema es que nos hemos vuelto laxos, flexibles. Ay, no, se equivocó. Esto es muy delicado. La Biblia dice en Deuteronomio que cuando un profeta dice algo y no se cumple, es falso. ¿Y sabe cómo se pagaba, cómo castigaban a un profeta falso en el Antiguo Testamento? Es decir, que decía una profecía falsa. ¿Cómo se castigaba? Con la muerte. Eran lapidados a piedra. ¿Se imagina que en el día de hoy se aplicara la misma norma? Que en el día de hoy se aplicara la muerte para los falsos profetas que dan falsas fechas para la segunda venida del Señor que no se cumplieron. Muchas iglesias estarían sin pastor. Ya no habían piedras, ya no habrían piedras. Pero voy a decir algo que otra vez
por eso es que me critican a veces, pero yo tengo que denunciar públicamente. La Biblia lo da con nombres propios, Pablo daba nombres propios. Hay otras cosas que yo soy muy reservado y nunca doy ni el nombre de la iglesia. Hay cosas terribles que han pasado en este municipio y yo ni siquiera he dado la iglesia, ni el nombre, ni nada, porque no entro en esas cosas. Pero en estos asuntos de doctrina yo sí tengo que denunciar. Hay un hombre de Dios que al comienzo yo lo respetaba, yo lo respetaba. En la medida en que fue cayendo en abusos de la palabra, exageraciones de la palabra y colocándole fechas a la venida del Señor, perdió todo mi respeto. Y estoy hablando de un hombre que cada vez coge más fuerza en el pueblo evangélico. Para muchos es casi que palabra de Dios. Lo que él diga, eso es. El pastor Alducín. El pastor Alducín le dio fecha a la venida del Señor. Y en años atrás, en una de sus predicaciones, dijo: nos vamos en el mes de septiembre. Así dijo, literalmente, en la fiesta de las trompetas. La iglesia evangélica se le vino encima a hacerle reclamo. ¿Por qué había dicho eso? Porque nosotros no estamos autorizados a ponerle fecha a la venida del Señor. Pues el hombre dijo: yo no dije eso. Pero cuando le mostraron las evidencias, le tocó aceptar y pedir perdón. Bendito Dios, pidió perdón. Vale, excelente. Hasta ahí no tuvimos problemas. Algunos dijimos: listo, se equivocó, de pronto se le chispoteó y nos tragamos el sapo y no dijimos nada. Pero volvió otra vez y se descachó y volvió otra vez a poner fecha a la venida del Señor. Y ahí sí, de momentico, ¿qué pasó? Y peor, hace poquito vuelve por tercera vez a ponerle fecha a la venida del Señor. Entonces ahora sí hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo porque nadie está autorizado a colocarle fecha a la venida del Señor. Y el problema es que mucho evangélico en el día de hoy: ay no, otra vez se equivocó, 3 veces se ha equivocado. Amados, tenemos que ser celosos de la palabra del Señor. Yo le voy a decir algo. En iglesias serias como las que somos nosotros, que pertenecemos a una denominación seria, donde a mí se me ocurra ponerle fecha a la venida del Señor, a mí me disciplinan. Tengo una denominación que nos respeta mucho nuestra diferencia eclesiológica, litúrgica, pero cuando es doctrina, de sana doctrina, ahí sí ellos intervienen. Si a Renzo se le da por decir: recibí una revelación de parte de Dios, estaba orando como a las 12 de la noche, el cuarto donde estaba se llenó de luz, los pelos se me pusieron de punta, pero de la mano, no de la cabeza, los pelos se me pusieron de punta. Y llegó un ángel que me mostró la fecha del Señor, viene en el 2028. A mí me ponen en disciplina. Y con toda seguridad que me sientan por un buen tiempo y no me permiten predicar la palabra del Señor, si es que no me expulsan de la denominación. ¿A quién le rinde cuentas Armando Alducín? ¿Por qué le permiten 1, 2, 3 y va a seguir con el cuento de ponerle fechas a la venida del Señor? Ustedes tienen que ser una iglesia muy seria, por favor, iglesia, no coma carreta, no se deje engañar. Porque si eso es así, ahora se imagina, y no estoy diciendo que él sea así, no, pero se imagina, esto es una hipótesis, un hombre como Alducín diciendo estas cosas, que se ha ganado el respeto de la iglesia, se imagina que el enemigo lo dote de poder para hacer señales milagrosas, como Jesús dijo que vendrían falsos profetas, que harían señales prodigiosas que engañaría aún hasta los escogidos. ¿Se acuerda? ¿Usted se imagina un hombre así que se haya ganado el respeto de toda la iglesia, haciendo milagros, levantando muertos? Ay, amados, por eso es que ustedes y yo, todos los que estamos acá, no tenemos que estar mirando la unción ni los milagros. Creemos en los milagros, creemos en la unción, pero antes que eso tenemos que estar mirando es la sana doctrina, la sana palabra y la vida de la persona que está predicando. ¿Me estoy comunicando, iglesia? Yo recuerdo que yo tenía muchos amigos, pero cuando yo empecé a denunciar a Benny Hinn como falso profeta, cuando denuncié a Cas Luna como falso profeta, cuando denuncié a Maldonado como falso profeta, yo perdí muchos amigos.
porque los denuncié como falsos profetas y me sigo sosteniendo que son falsos profetas. Y todos los que están en su círculo son falsos profetas. Y me sigo sosteniendo en eso. Y me sigo sosteniendo en que la Biblia, a mí, la que yo tengo, la Biblia que tú tienes, la que tenemos nosotros, dice muy claro que no le podemos colocar fecha. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre Celestial. Esa es la Biblia que yo creo. Esa es la que tú tienes, ¿cierto? ¿O tú tienes la de Alducín? Porque en la de Alducín parece que ese versículo desapareció. Ese versículo como que no existe. Iglesia, termino con esto. En lugar de especular sobre ponerle fechas a la venida del Señor, lo que tenemos que hacer es más bien esforzarnos por prepararnos para que cuando el Señor venga nos encuentre preparados. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? Y lo único que sí podemos decir es declarar cómo termina la Biblia, porque la Biblia termina hablando de la venida del Señor. Así termina Apocalipsis 22:20. Se nos invita no a poner fechas, sino que se nos invita a decir: el que testifica de estas cosas dice, ¿qué dice? Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Eso sí podemos decir, que la venida del Señor está muy cerca, pero no fechas para que nosotros nos cuidemos. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a que cada vez tengamos más claridad frente a las señales que se están cumpliendo ante nuestros ojos con respecto a la cercanía de tu segunda venida. Señor, ayúdanos a estar preparados. Medita por un momento cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida? Si el Señor llegara en este momento, ya sea en su segunda venida o ya sea que mueras y partas a la presencia del Señor, te hago la pregunta: ¿estás preparado? Te vuelvo a preguntar: ¿estás preparada? Si hay pecado en tu vida, esta es la oportunidad que Dios te da para que te arrepientas y cortes con todo pecado. Apártate del pecado, no lo vuelvas a hacer. Pide perdón al Señor y Él te otorga su perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero recuerda las palabras de Jesús: yo te perdono, pero vete y no peques más. Si no le has entregado la vida a Jesucristo, esta es la oportunidad que tienes para que le digas a Jesús: Señor, ten misericordia de mí, anota mi nombre en el libro de la vida. Que cuando tú vuelvas por segunda vez, yo pueda estar entre los que son arrebatados. Que yo pueda estar a la derecha entre las ovejas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Perdona todos mis pecados pasados. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si has estado alejado del Señor, esta es una linda oportunidad para que renueves tu vida espiritual con Jesús. Y dígale: Señor, aquí estoy como el hijo pródigo, como la hija pródiga. Aquí estoy, Señor, quiero que me recibas una vez más en tu casa. Ten misericordia de mí, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí, Señor. Contra ti, solamente contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Arrepiéntate en esta mañana. En esta mañana te exhorto una vez más: vuélvete celoso de la palabra. Vuélvete celoso de la palabra. Sepa a quién escuchas. No puedes escuchar a cualquier persona. Si hay alguien que se está apartando de la sana doctrina, yo creo que ya no es momento para seguir escuchando a esa persona. Edifiquémonos, pero con palabras sanas. Edifiquémonos con siervos que son celosos de la palabra, fieles a la palabra. Señor, ayúdanos a proclamar la palabra, a predicar tu palabra, a advertirle a la gente lo que está por suceder en la tierra. Vienen cosas terribles para este planeta. Ayúdanos a ser esos heraldos, esos embajadores, esos atalayas que advirtamos a la gente lo que viene sobre la humanidad. Señor, al igual
que Juan cuando escribió Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ven, ven, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Iglesia, adoremos al Señor en esta mañana a través de esta oración.